Ok. Bueno, bienvenidos todos a nuestra sesión de proyecto de vida. Tenemos aquí con nosotros a Ángel Nieves, que va a ser nuestro profesor el día de hoy, nuestro facilitador. Ángel Nieves es director y cofundador de Área Índigo. Los que están en la EDF deben saber un poquito más. Él es gerente pedagógico en Huellas de Bondad y licenciado en Educación, mención Ciencias Pedagógicas, de la Universidad Católica Andrés Bello. Es egresado del Diplomado en Gerencia Integral de Franquicias Sendeco, UNIMED, egresado del Diplomado de Transformación Digital del CIAC-UCAP y del Programa de Formación Lidera de Futuro Presente. Bueno, más allá de todo eso, Ángel es una persona bastante querida por nuestra organización y que nos enorgullece mucho contar con él el día de hoy. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias, Tere. Mientras haces allí ese cambio o compartimos la pantalla, bueno, quiero aprovechar de agradecerte a ti como coordinadora del programa por la invitación. Como ya lo decía, desde el 2018, desde los inicios de Más Ciudadano, he tenido la posibilidad de compartir distintas clases, distintos espacios que generan desde el inicio José Miguel, Alejandra, que están desde los inicios, América, el resto del equipo. Y bueno, siempre es un gusto, un placer poder acompañarlos y aceptar la invitación, ¿no? A pesar de tantas cosas que seguramente estamos haciendo cada uno de nosotros, decir que sí a una invitación para ciudadanos, para mí eh, es algo que está como, si hay algo en la agenda, le podemos dar prioridad a esto porque va a estar súper alineado con lo que es mi propósito y bueno, me llena de orgullo ser parte de todo el trabajo que ellos han realizado en los últimos años. Entonces, la clase de hoy está enfocada en lo que es el proyecto de vida, nos mencionaba Tere por allí, y yo les quiero hacer una pregunta. Quiero iniciar la clase con esta pregunta. ¿Ustedes dejan su futuro al azar? Voy a estar pendiente del chat por allí. Estoy desde el celular, entonces voy a estar yendo y viniendo del chat para poder... Ok, Jennifer nos dice que no, negativo, nos dice Ángel, no, qué bueno, más o menos, no podemos clasificar, exacto. Ok, quizá no es controlarlo, pero sí tener allí claridad de nuestras razones para movernos, nuestras razones para hacer las cosas y de eso un poquito esta clase. La gente que ya ha estado en la EDF en algún otro momento, conoce esta clase, así que aprovechemos de hacer preguntas si surge algo nuevo para poder, bueno, sacarle provecho. Si desbloquean sus micrófonos y hablan por allí, maravilloso, porque creo que nos va a permitir hacer muchísimo más fluido este encuentro de hoy. Entonces, bueno, yo les voy a hacer unas preguntitas y les voy a pedir que las vayan respondiendo por allí, las anoten a un lado y luego las conversamos en su momento. La primera pregunta es, si yo tuviese la posibilidad de viajar en el tiempo, o si ustedes tuviesen la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a dónde irían? ¿Irían al pasado o se irían al futuro? Me iría al pasado, me iría al futuro. Lo pienso rapidito y lo anoto por allí. Si pueden anotarlo en un papelito, maravilloso. Ya veo que lo están colocando por allí. Síganlo colocando por allí, pero ténganlo ahí a la mano para conversarlo en unos minuticos. Vale, esa es la primera pregunta. ¿Iría al pasado o iría al futuro? La otra pregunta que les tengo, otra pregunta que les tenemos, y quiero que respondan por allí, cuando tenían 7 años, más o menos, cuando eran niños, cuando eran niñas, ¿qué querían ser? En ese momento, ¿qué pensaban? ¿Qué querían ser? Sí me gustaría que lo podamos anotar, como les digo, en ese papelito para después discutir y conversar acerca de todas esas respuestas. No, no es una opción quedarte con el presente, al menos no por ahora. Ok, tengo cantantes, abogados, vi médicos, diseñadores de modas. Perfecto. Vayan respondiendo, anótenlo por allí, ténganlo a la mano. Tengo políticos, tengo jugadores de fútbol profesional, tengo bomberos, presentadores, diseñadores de moda. Hay 2 diseñadores de moda o más. Podemos montar un estudio de diseño. La siguiente pregunta que les tengo, la siguiente pregunta que les tengo es si hoy, es decir, si recuerdan el momento en el que decidieron qué querían ser hoy. ¿Sí? La siguiente pregunta que les tengo
puede responder qué quería hacer cuando era niño, les quiero preguntar, ¿recuerdas el momento en el que decidiste qué querías hacer hoy? ¿Sí o no? Y que me respondas también qué quieres ser hoy. Si recuerdo el momento y además me digas o anotes por allí qué quieres ser. Cool, cool, cool. Perfecto. Antes de la última pregunta, ahora sí los quiero escuchar. Quiero que desbloqueen su micrófono y me cuenten a dónde irías, qué querías hacer cuando eras niño, qué quieres ser hoy y en qué momento lo decidiste, si lo recuerdas. Les voy a pedir que si pueden desbloquear su micrófono, sean 2, 3 personas, sería maravilloso. Buenas, hola, ¿me escuchan? Te escucho perfecto. Chévere. Bien, la primera pregunta, yo coloqué que viajaría al futuro porque considero que ya las experiencias que he tenido en el pasado me han dejado un aprendizaje y al día de hoy me han hecho lo que soy. Y bueno, me encantaría viajar al futuro para ver qué puedo seguir trabajando y llegar por eso. Y la otra pregunta era, ¿qué quería ser de niño? Bueno, mis sueños siempre había sido ser empresario y bueno, muchísimas cosas. Muchísimas gracias por compartir. Tenemos allí a Valentina Rodríguez Albate, a Buenas tardes. Givelia Ojeda. No te escucho muy bien, es decir, te escucho bajito, te escucho lejos. Es que no tengo Habla. audífonos. Hola, buenas tardes. Ok, buenas ¿Ahora sí? tardes. Te escuchamos. Sí. Bueno, yo sí se me planteara la pregunta de ir al pasado o ir al futuro, sin duda, o sea, escogería ir al futuro 100% porque ya lo que pasó no se puede cambiar, más bien tenemos que aprender de eso. En cambio, el futuro ya tendría más o menos una idea de qué evitar no hacer, de qué haría mejor y así. Gracias. Seguimos con Giviela. Creo que estaba por Hola. allí con la mano levantada. Te escuchamos. Bueno, si yo tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo, creo que, al igual que mis compañeros, viajaría al futuro, porque yo siento que viajar al pasado ya no tiene sentido, porque ya el pasado forma parte de lo que somos hoy en día, ¿no? Y por eso me gustaría viajar al futuro para saber, ver algo, un pequeño fragmento de lo que yo seré en un futuro, ¿no? Y ¿qué quería hacer de niña? Bueno, me gustaba mucho la comunicación, me gustaba la comunicación social, yo quería ser periodista, pero a medida que fui creciendo fui descubriendo que realmente eso no era lo que yo quería, sino que me gustaba más las relaciones internacionales. Y cuando descubrí que era lo que me gustaba, realmente, o sea, eso sirvió para saber lo que quiero ser hoy en día. O sea, quiero compartir mis ideales con las personas y, no sé, de cierta manera, hacer un mundo mejor de acuerdo a eso. Bueno, eso sería. Perfecto, muchísimas gracias por compartir. Tenemos allí a alguien que tiene 2X en su nombre, que no sé quién es. Si quiere desbloquear su micrófono y hablar. Y luego José Martínez. Bueno, adelante, José. ¿O fuiste el primero? Hola. Te escuchamos. Escucho. Ok. Las preguntas las anoté por aquí. Una decía si puedo viajar al pasado, ¿dónde viajaría? Yo viajaría al futuro, pero no para verme a mí, sino para ver lo que está pasando en la sociedad que me estuviera rodeando. Si tuviera que ver conmigo, pero quiero ver lo que está pasando en la sociedad. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. La otra pregunta era que si cuando tenía 7 años o cuando era niño, ¿qué era lo que quería hacer? Y yo a esa edad yo quería ser diputado de la Asamblea Nacional porque crecí viendo a los políticos en televisión. Cuando fui creciendo, a medida que fui creciendo y fui estudiando leyes, me di cuenta de que ya no quería hacer eso. Ahora quiero ser fiscal.
La otra pregunta era, ¿cuál era la otra pregunta? Había otra. Que si recuerdas el momento en el que tomaste esa decisión. Ah, sí, Que ya nos recuerdo el contaste un momento en poquito que de eso. tomé esa decisión. Sí, ya tomé, me acuerdo cuando tomé la decisión. Fue un día, justamente fue en la mañana y vi un choque y desde ese choque yo decidí, bueno, yo quiero hacer eso para evitar ese tipo de cosas. Gracias, José, por compartir y bueno, por regalarnos ese recuerdo. Ustedes dirán, ¿por qué este pana nos hace estas preguntas en este momento y en esta clase? Porque muchas veces, o mejor dicho, cuando estamos niños tenemos la capacidad de inventarnos cosas, crear, no tenemos tantas limitaciones o tantas barreras de cara a las cosas que nos gustaría hacer, a las decisiones que quizá en ese momento no tienen tanta incidencia porque dependemos mucho de los adultos. Y a medida que vamos creciendo, quizá esa capacidad de sobrepasar esas barreras o de no ponernos límites, la vamos comprometiendo o la vamos dejando a un lado de alguna u otra forma, ¿no? Por experiencias que vamos teniendo, quizá miedos, quizá nos vamos poniendo ciertas capas que nos desconectan a veces de nuestra esencia. Y yo creo, para iniciar un programa como este, o para hablar del tema de proyecto de vida, conectarnos con esa esencia es importantísimo. ¿Y dónde está esa esencia? Bueno, en el hecho de preguntarnos si yo tuviese la oportunidad de hacer algo, sí, ¿qué decisiones tomaría? ¿No? Y esa decisión de ir al pasado o al futuro o quedarse en el presente que algunos también tomaron, habla de cómo ustedes ven el mundo, ¿sí? Más allá de que sea posible hoy o no viajar en el tiempo, dice cosas de nosotros la decisión que tomemos al respecto. Yo, al igual que ustedes, que la mayoría de los que respondieron al micrófono, también iría al futuro, más o menos por alguna de las razones que dicen. Si voy al pasado y cambio algo de quién soy hoy, no sé si eso, es decir, no sé a dónde me llevaría eso y no voy tan pendiente de visualizarlo, entender de que sí estoy pendiente de reconocer qué cosas puedo aprender de esas experiencias, de qué cosas puedo traer de esos momentos y sobre todo cómo las puedo compartir en los espacios en los que hago vida, con las personas que hago vida, después de haber decidido las cosas que quiero ser y que quiero hacer de cara al futuro. Después de haberles hecho estas preguntas, la siguiente pregunta es, ¿quién eres? ¿Sí? Que bueno, ustedes nos comentaron varias cositas, ¿no? Nos comentaron esa razón o sus motivaciones para ir o no al pasado o al futuro. Eso que querían ser cuando eran niños, que en algunos casos coincide y por lo general, en la mayoría de los casos, no coincide porque, como les voy diciendo, capaz no necesariamente por las barreras que nos ponemos, sino por el conocimiento de nosotros mismos, el conocimiento de nuestro entorno y de las cosas que están pasando, bueno, nos invitan o nos conectan con otras posibilidades que también existen allí. Si alguien me pudiese decir o me quisiera decir quién es, alguien que no haya participado aún, ¿qué me diría o qué nos diría? Cuando te preguntan, ¿cómo respondes tú? Por aquí tengo una mano levantada. Aromi, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan Hola. bien? Sí. Ok, bueno, para mí es bastante complejo el responder quién soy, y más en el último año que han pasado tantos cambios en mi vida y es como de que oh, se me movió el piso, ahora quién soy. Pero usualmente respondo de que soy una chama de 16 años, ahorita estoy estudiando en la universidad. Practico karate y eso es parte fundamental de quién soy, es lo que me ha formado mi carácter para yo ser como soy hoy día. Y y ya, pues porque el resto de cosas ya es como muy percepción personal de las personas que me rodean. Yo puedo decir, ay, sí, soy muy amigable, soy súper sociable y demás, pero me conoces por primera vez por ahí en la calle y soy la persona más callada del mundo, o sea, ya queda como muy en cada quien. Entonces es bastante complejo el decir, ay, mira, soy así, porque es como que me faltan aún respuestas para esa pregunta. Gracias por compartir totalmente. Es una pregunta difícil y por eso la hacemos, ¿no? Yo tampoco, cuando tenía 16 años, yo ni siquiera me hacía esta pregunta, que bueno que te la estés haciendo, ¿no?
dices que hay cosas que están pasando, que han pasado, que te han hecho de alguna u otra manera mirar hacia adentro y entender quizá cosas que antes no te habías preguntado, que no habías visto, y qué bonito poder hacerlo, ¿no? Estar en un programa de este estilo es una de las invitaciones que nos hace, ¿no? A conectarnos con esa esencia de quienes somos, con esas capacidades que tenemos, talentos, experiencias, además intereses, y bueno, conectar eso con el hacer, ¿sí? Muchas veces cuando nos presentamos o cuando decimos quiénes somos, lo conectamos o nos definimos desde lo que hacemos, y no está bien ni mal, Sí. sino tener conciencia y claridad de tal cual, cómo yo me percibo, cómo yo me veo, y además qué cosas hago o qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo para que otras personas también quizá vayan en sintonía con eso que yo quiero transmitir. Gracias por compartir y vamos con José Antonio, luego con Ana y luego con Alejandro. Ah, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, te escuchamos perfecto. Ok, ok, ok. Bueno, no sé si mis anteriores compañeros levantaron la mano primero, pero bueno, no sé. Bueno, la primera pregunta que quisiera responder es, bueno, sí, ¿qué decidiría si viajara al pasado o al futuro? Yo escogí el futuro porque hay muchas cosas de las que yo aprendí previamente. Y lo que respondió uno de nuestros compañeros es que sí, basado en lo que uno ya aprendió en el pasado, uno quisiera viajar al futuro para ver cómo resultan nuestros aprendizajes y de qué manera podría mejorarse. Eso podría ser interesante, saber cómo resultan nuestros trabajos, nuestro día a día, en qué influye, y todos esos detalles son geniales de saber, ¿no? Lo que siempre quise, bueno, de pequeño, lo primero que quise estudiar era arqueología por el tema de los dinosaurios. No sé, supongo que muchos de pequeños teníamos esa pequeña ilusión de descubrir todos los dinosaurios y esas cosas, la paleontología. Pero después, con el tiempo, descubrí que tenía un gran gusto por la música, no solo por la variedad de música que escuchaba, tanto infantil como también tipos de rock, pop, clásicos, eh, bueno, un sinfín de variedad de música y también cómo ejecutarla. Yo, como a eso de, ¿qué? 8, 9 años, yo veía que unos familiares míos son músicos y me gustaba verlos cómo ejecutaban los instrumentos, el teclado, la guitarra, el violín. Y al final, oye, me motivé a querer estudiarlo para, bueno, para también dedicarme a eso, en la música. Actualmente no lo estoy estudiando completamente, pero sí es un gusto que todavía sigo manteniendo. Es eso, estoy trabajando en ello. ¿Y cuál era la última pregunta? No recuerdo. Yo no te fue la respuesta, pero no la pregunta. Tranquilo, la última pregunta era ¿quién eres? Como, como que quién soy. O sea, Así mismo. no, lo que pasa es que yo respondí sí, pero no recuerdo la pregunta. O sea, yo sabía que había una pregunta antes, que Ah, ok. era de respuesta Ok. de sí y no. Antes de quién eres, si recuerdas el Ajá, momento en el que tomaste la decisión de, exactamente. Sí, de hacer lo que estás haciendo hoy. sí, exactamente. Bueno, sí, la misma pregunta la respondí hace ratico. A los 8 años. A los 8 años fue que me di cuenta de eso. También, como dije, no estoy estudiando ahorita la música, no la estoy preparando bien, pero sí me estoy dedicando al diseño gráfico y eso es porque también en ese momento me gustaba que si probar esos programas de edición chiquitos donde uno ponía que si una música, una imagen, un GIF y experimentar, ¿no? Con la edición y todas esas cosas y me empezó a gustar también lo que es la parte del diseño, el dibujo. Perfecto, José Antonio. Muchísimas gracias por compartir. Vamos con Ana. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, sí. Ok, no sé si usted prefiere que yo responda solo la última pregunta o también las que antes han respondido mis compañeros.
Mira, como tú te sientas más cómoda, puede ser Ok, quién eres o puede ser todas, como prefieras. bueno, voy a tratar entonces de responder todas brevemente. A ver, la primera es si yo dejo mi futuro al azar. Es una pregunta medio complicada, ¿no? Porque yo siento que no podemos controlarlo todo, como leí por ahí que alguno de mis compañeros dijo. Y pues es así, o sea, podemos planearlo, pero también es una cuestión como de que ir lidiando con las herramientas que se nos colocan enfrente o con lo que tenemos en el momento para trabajar con ello. Entonces, la segunda eh, era que quería hacer, bueno, no, la segunda era que si iría al pasado o al futuro. Creo que la mayoría dijo que iría al futuro y entiendo por qué es esto. A mí se me hizo también un poquito complicado porque siento que según lo que me he planteado y según lo que pienso, ni el pasado ni el futuro existen. Existe lo que tenemos en este momento, entonces yo escogí que iría al futuro porque, como dijeron la mayoría de mis compañeros, el pasado ya no nos representa, cómo reaccionamos a las situaciones que se nos presentaron en el momento, por lo que teníamos en el momento, pues hicimos lo que sabíamos con lo que teníamos y pues es lo que nos ha traído hasta el momento, entonces no sé si eso influiría en cómo me veo hasta ahora, entonces yo iría al futuro para ver pues qué llego a consolidar de lo que estoy realizando para mí o proyectando para mí en este momento. La última de la etapa anterior que respondieron es que si recuerdo el momento en el que decidí lo que quería hacer hoy. Sí, y la verdad fue hace muchísimo tiempo, solo que siento que a veces también las opiniones de los demás como que nos condicionan mucho. Siento que a veces, bueno, en mi caso fue algo como que esperaba cierta aprobación en muchos momentos de mi vida por las personas que me rodeaban y como que suprimí eso, como que desde muy pequeña tuve un amor por el arte muy grande, pero como que no lo experimenté precisamente por eso, como que fijé mi mentalidad en otras cosas. Actualmente soy estudiante de filosofía, de primer semestre de filosofía, y la verdad me sorprende lo mucho que tiene que ver con el arte y con las cosas que me gustan. Entonces siento que de una u otra manera como que las cosas, bueno, según lo que yo creo, ¿no? Las cosas como que se dan y sí, tú puedes planear, pero al final, como dije al principio, tienes que ir trabajando con lo que tienes en el momento. Y sobre la última pregunta, discúlpenme por alargarme tanto, sobre quién soy, es, es difícil responderlo, ¿no? Porque creo que todos estamos aquí tratando de descubrirlo, tratando de descubrir hacia dónde vamos. Pero bueno, lo que puedo responder son generalidades, no puedo tampoco hablar sobre muchas cosas porque como dijo la primera chica que respondió, hay cosas que son bastante subjetivas, pero creo que soy una muchacha de 18 años que está tratando de encontrar realmente lo que es para dedicarse a algo que ama. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti, Ana, por compartir tal cual. Hay varias cosas ciertas que dice. Felicitaciones por estudiar filosofía. La filosofía creo que es algo maravilloso. Y si todos tuviésemos la oportunidad de estudiar filosofía o de conectarnos de alguna u otra forma con lo que nos plantea la filosofía, creo que el mundo sería totalmente distinto. De las cosas que mencionas, el tema tal cual, o la invitación, o mis preguntas ahí dicotómicas y medio fastidiosas, yo suelo ser un poco fastidioso realmente, tienen que ver con esa conciencia, ¿no? De qué estamos haciendo hoy en el presente, de qué forma lo estamos haciendo, por qué razones, y la invitación de ver o de proyectarnos a futuro y de ver hacia el pasado es tal cual. En el pasado ver qué podemos aprender de lo que hicimos ya, que no podemos transformar, y ver cómo podemos hacer la diferencia de cara a nuestro futuro. Y totalmente, nosotros no podemos controlar lo que va a pasar, pero podemos reconocernos, podemos entendernos y podemos cada vez más bueno, tener claridad de esas herramientas que tengo y de esas capacidades para enfrentar lo que se presente y de eso vamos a estar hablando en la clase. Precisamente tal cual, las preguntas y lo que está preparado en la clase es para hacernos esas preguntas y tener herramientas que nos permitan poquito a poco seguir consolidando eso de quién somos y teniendo claridad
más allá de darle respuesta a alguien, que nosotros lo tengamos claro y que eso nos dé seguridad y nos dé confianza al momento de actuar y de ir por esas metas y esos sueños que cada uno de nosotros tiene. Sergio, te escuchamos. Ok, yo soy Sergio. La pregunta es si me escogería ir al futuro o al pasado. Yo prefiero quedarme en el presente, pero si tuviera que escoger una, escogería el futuro porque soy programador y trabajo con la tecnología. Entonces, me serviría mucho ir al futuro para inspirarme y ver qué cosa puedo agarrar, sin tener en cuenta cambios ni líneas alternas ni nada de eso. Yo de pequeño me gustaba ser científico, me agradaba mucho la idea de crear cosas y descubrir cosas, pero actualmente soy programador. Eso fue porque un día estaba viendo un video en YouTube y de Ymaps y básicamente el mensaje era que la tecnología es el futuro. Me puse a pensar cómo trabajar con la tecnología y lo mejor que puedo encontrar es la programación y pienso que es la mejor manera de cambiar el futuro y creando cosas nuevas, pues. Y con respecto a con quién soy, eso es una pregunta bastante ambigua, como todos han reconocido, pero si lo definimos el ser como las cosas que hacemos día a día, soy alguien que siempre trata de mejorar, que le gusta programar, estar con sus amigos, comer, también me gusta mucho comer, pero sobre todo aprender, creo que eso es lo que me define. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aprender es una palabra importante, clave para todo esto. Para ver, miren, tengo por allí con la mano levantada a Damelis, a Isabel y a Valeria. Cuéntenme, las escuchamos. No, prefiero escuchar. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damelis y bueno, yo sí, desde pequeña quería ser comunicadora social. Me recuerdo que tenía un perro que me la pasaba evitando y corría detrás del perro con mi cámara, un micrófono. Toda mi familia decía, ¿y tú vas a ser comunicadora social? Con respecto a dónde iría, creo que iría, no, pero no, yo iría al futuro, porque desde siempre, siempre he tenido expectativas, no sé, cuando inicié la universidad, todo se veía que oscuro, creía que no iba a poder ir a la universidad porque era lejos, era costoso y todo lo demás, pero se abrían las puertas poco a poco. Siempre cuando veía todo negativo que no iba a poder, se podía, y yo he quedado asombrada de todas las cosas que se han ido logrando como que poco a poco. Y me llama la atención ir al futuro a ver cómo, o sea, qué quedaría todo lo que he ido construyendo poquito a poquito con las garras. Y bueno, con tanto esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Escucho como un micrófono abierto por allí, pisar, como unas risas. Gracias, Damelis, por compartir. Y muy importante eso que mencionabas, que a veces pensamos que las cosas que nos pasan son cuestión de suerte. Yo creo que la suerte no existe. Por eso la pregunta necia del inicio del tema del futuro al azar. Y creo que se trata de estar preparados para aprovechar oportunidades. Y en la medida en que estemos conscientes de quiénes somos, de las cosas que queremos, de las herramientas que tenemos, vamos a tener la posibilidad de aprovechar esas oportunidades que se presenten más allá de la suerte, de que se alineen los planetas y ese tipo de cosas. No tengo nada en contra de esas áreas del conocimiento o esas visiones del mundo, pero eso que les planteo es como la visión que tengo. Escuchamos a Valeria y luego Isabel para avanzar. Hola, yo soy Valeria. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué prefieres viajar, al pasado o futuro? Bueno, mi decisión es como, prefiero viajar al futuro porque así podré ver cómo soy ahora y ver tecnología que representa el mundo, pues, o construyó el mundo. La segunda pregunta, ¿qué querías dedicarte cuando eras pequeña? Cuando era pequeña, realmente no sé
digamos, no sabía qué quería hacer, pues. Valeria, te dejé de escuchar. ¿Estás allí? ¿Ustedes escuchan a Descubrí Valeria? que tenía una pasión cuando... ¿Me escuchan? No, ahorita. Ahora sí. Bueno, cuando era pequeña tenía pasión con los animales, porque, digamos, soy fanática con los animales, yo soy muy cariñosa con los animales. Cuando me daba mucha tristeza ver los animales cuando buscan comida o cuando los seres humanos tratan mal a los animales, en sentido, o sea, pegarle, golpearlo, y eso me da... No sé si soy yo, pero no lo escucho. tanto, y Sí. me di cuenta que amaba a los animales, fíjate. Y bueno, desde pequeña quise ser veterinaria. Y ahorita me cambié de opinión porque en tercer año en el colegio, ahorita nos dando grupo estable, o sea, son como una materia más, y puedes escoger tú quieras, o sea, en sentido que si hay un grupo de arte, te metes, o hay mucha variedad de grupos, pero en una representación en el grupo a mí me llamó mucho la atención el diseño gráfico, eh, porque mis amigos no quisieron meterse y bueno, voy a hacerlo sola pues. Y intenté meterme en el grupo y el profesor nos explicó el diseño gráfico, de Photoshop, hacer videos, crear audios. Y la verdad me gustó mucho lo que el profesor nos enseñó. Y me di cuenta que este año o el año pasado sobre los trabajos, tareas, me descubrí que me apasionaba el diseño gráfico y quiero intentar estudiar diseño gráfico este año, pues. Y la última pregunta, ¿quién eres? La verdad, de todos los compañeros que respondieron las preguntas, es muy difícil responder esa pregunta, pues. O sea, pienso que yo soy un ser humano, soy una hembra de 16 años y me imagino, soy normal, pues. ¿Aló? Gracias, Valeria, gracias. Sí, es difícil, es difícil. Gracias por compartir esas experiencias. Lo importante cuando nos hacen esa pregunta o nos hacemos esa pregunta es que nosotros tomemos la decisión de cómo lo queremos responder, ¿no? Creo que no hay una respuesta excelente o terrible, sino es la respuesta que nosotros queramos dar. Entonces, gracias por compartir. Isabel y Rosángela, me regalan, para avanzar un poquito, unas láminas y me responden a la siguiente pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Está bien. Perfecto. Bueno, yo les pregunté quiénes son, ahora yo me quiero presentar rapidito. Ya Tere nos adelantó algunas cositas allí, pero les quiero comentar, bueno, que desde hace 11 años, perdón, soy voluntario en distintas organizaciones, principalmente voluntariados enfocados en trabajo con jóvenes. Desde hace 9 años me he formado como facilitador en educación experiencial y creo que desde hace 5 años, perdón, conseguí mi propósito, encontré quizás la razón o mis motivaciones para hacer lo que hago hoy. Tuve un rollo ahorita con la cámara de mi celular y por eso la apagué. Pero bueno, eso no va a impedir que podamos avanzar en nuestra clase y cumplir el objetivo de hoy. En algún momento, lo decía alguna de las chicas por allí, quizá en algún momento cuando estaba chamo, abandoné o me desconecté de mi esencia y de mi capacidad de soñar, y afortunadamente tuve la posibilidad, después de hacer un montón de cosas y de reencontrarme, reconocerme, bueno, de avanzar en el camino que quiero, que es trabajar precisamente en acompañar a otras personas a descubrir su propósito, a entender y a reconocer qué quieren hacer de cara a su presente y su futuro, y sobre todo generar espacios de este estilo como el que estamos generando hoy y tener algunas herramientas que nos permitan
bueno, tomar esas decisiones que tenemos que tomar y que no podemos delegar a otras personas. Cuando yo les pregunto si dejan su futuro al azar, más allá de controlarlo todo, es como les decía, estar preparados desde quienes somos y prepararnos desde nuestro mundo interno o de nuestras para poder avanzar de cara a las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces va por ahí la cosa. Gracias por todo lo que han compartido. Ahí un poquito de las cosas que hago, pero básicamente era lo que quería compartir con ustedes de mi presentación. Entonces, estoy a la orden cualquier cosa. Y les quiero contar con este meme, me gustan mucho los memes para educar, les quiero contar con este meme un poquito las razones de por qué esas preguntas tan raras un día viernes a esta hora de la tarde, ¿no? Este meme nos representa un poquito lo que es la realidad del mundo que tenemos hoy. En los últimos 20 años, gracias a la Internet, se ha transformado el mundo de una manera que no nos imaginábamos. Yo tengo 28 años de edad y en ese momento tenía 8 años, estaba muy pequeño y no tenía conciencia de muchas cosas que estaban pasando. Hoy quizá la tengo. Y una cosa que creo que decían por allí también, el tema de la pandemia ha hecho que tengamos conciencia o que hayamos cambiado nuestra visión, nuestra forma de hacer las cosas. Algunas metas que teníamos, hemos tenido que cambiar quizá la fecha en la que la íbamos a cumplir o la manera en la que la vamos a alcanzar, porque las cosas están cambiando de forma acelerada y nos lo dice el meme, ¿no? Hace tiempo, quizá hace 40 años, 50 años, la gente tenía mucha claridad, había personas que tenían mucha claridad de las cosas que iban a hacer y probablemente las iban a cumplir tal cual como ellos como se la propusieron, ¿no? Sin embargo, luego de la llegada del Internet y de los cambios acelerados o de los desarrollos tecnológicos acelerados, hay cambios que no nos esperamos, hay situaciones que se presentan y nos retan, ¿no? Nos retan a aprender, nos retan a reconocernos y a decidir de qué manera nos vamos a adaptar, de qué manera vamos a poder seguir adelante a pesar de esos cambios que se están presentando. Sí, la pandemia es un ejemplo claro que se avanzó, se adelantaron transformaciones tecnológicas y de digitalización 5 años hacia el futuro en temas de educación, en temas de trabajo, en temas de economía, y eso lo que nos invita es a reconocer, bueno, sí, esto está pasando y va a seguir pasando. ¿Cómo yo voy a enfrentar esta situación y con qué cuento yo para seguir adelante y no abandonar las cosas que tengo previstas? Por eso, digamos, esa es una de las razones para hacerles estas preguntas locas que hemos hecho. Y poder nutrir para poder establecer algo que llamamos propósito de vida, que es un plan con unos objetivos, unas metas claras, que nos van a orientar en el camino para poder avanzar. Para poder hablar de esto, a mí me gusta antes hablar del tema del propósito, ¿sí? Entender esas razones, quizá, o esas motivaciones que tenemos para hacer las cosas. Y yo les pregunto, sí, ya yo capaz les di el spoiler y les di la respuesta, pero desde su perspectiva. Ahí tenía el bate a Isabel y a Rosángela. ¿Por qué ustedes consideran que es necesario hablar de propósito? Les voy a pedir que, desde su visión, sin responder las preguntas que hemos respondido anteriormente, respondamos a por qué ustedes consideran que es importante, necesario hablar de estos temas o de este tema en un programa como este. Hola, mi nombre es Isabel, un placer. Bueno, yo considero que hablar de propósito es importante porque el propósito catalogarse como nuestro objetivo de vida, o sea, como nuestra meta más grande en todo lo que tenemos y en toda esta travesía que llamamos vida, ¿no? Podemos tener metas y objetivos puntuales a lo largo de que vamos creciendo, pero el propósito macro es uno. Y por eso es importante hablar de propósito cuando hablamos de proyecto de vida, que consideramos como proyecto de vida y creo que el proyecto de vida es ese plan que nosotros armamos para cumplir ese propósito. Es como nuestro plano para poder llegar a esa meta final. Incluso el proyecto de vida creo que puede ser cambiante, pero el propósito cuando lo descubrimos y cuando estamos conscientes y claros ya de cuál es nuestro propósito y a qué vinimos a esta vida, es uno y hacemos de todo para conseguirlo. Entonces puedes cambiar las metas, pueden cambiar los objetivos, pueden cambiar nuestras maneras de accionar, incluso el proyecto de vida, pero el propósito es uno y es ese que
que quizás queremos conseguir al final de toda esta travesía. Pues, según mi perspectiva, considero que es eso. Gracias, Isabel. Ya sé quién eres, porque te conozco como Sofía. Sí. Tal cual. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Bien. Tú deberías estar dando esta clase. Todo lo que dijiste está muy alineado tal cual con esa invitación que vengo a hacerles, con la herramienta que vamos a compartir. Es eso. Ese propósito son esas razones, esas motivaciones y eso que nos va a impulsar a adaptarnos a esos cambios y esas transformaciones que vienen, ¿no? Las metas en el camino pueden cambiar, la forma, la manera. Nosotros vamos a aprender, nos vamos a conocer y nos vamos a transformar en el camino. Pero el propósito es eso que no cambia, ¿sí? Es eso que se mantiene, digamos, bien conectado o muy conectado con nuestra esencia, con quienes somos, y que nos va a impulsar o nos va a dar esa hoja de ruta para avanzar. Tal cual, el plan, lo que escribimos en papel, lo que le ponemos fecha, a lo que le ponemos quizá indicadores, entre comillas, esas cosas probablemente cambien. Y con la realidad que estamos viviendo hoy, como sociedad, como mundo, van a cambiar probablemente. Entonces, cómo yo me conecto, cómo yo entiendo esa esencia, ese que soy para poder enfrentar todo esto. Gracias, Isabel, gracias, Sofía, y escuchamos a Rosángel y luego a Alejandro. Para ustedes, ¿por qué hablar de propósito es importante? ¿Me escuchan? Te escuchamos, yo te escucho un poco bajo, como lejos. Bueno, saludos a todos. Creo que hablar de propósito es importante porque nos sirve para darle un significado a nuestra vida y tener una cierta motivación que nos impulse a hacer muchas cosas que, aunque no salgan de la misma manera, siempre van a tener pues algo positivo, siempre van a dar algo positivo. De hecho, creo que esto tiene mucha relación con la primera pregunta de dejar el futuro al azar. Creo que todos tenemos la oportunidad de no dejar el futuro al azar si tenemos las herramientas. Entonces, en lo personal, creo que tener un propósito es muy importante, ya sea que con el tiempo cambie, siempre nos va a servir para muchas cosas. Rosángel, gracias. Tal cual. Hay algo clave de lo que estás mencionando, es eso. Tenemos el reto, la responsabilidad de asumir que no debemos dejar nuestro futuro al azar. No se trata de ser controladores, no se trata de tener todas las respuestas hoy, pero se trata de tener la conciencia de que si dejamos nuestras decisiones, dejamos lo que queremos hacer, lo que nos gusta, lo que nos beneficia, lo que nos da bienestar en manos de otros, puede que en algún momento nos encontremos insatisfechos con lo que esté pasando en nuestra vida, lo que nos esté pasando. Entonces las preguntas de hoy y la herramienta que vamos a compartir en unos minutos nos invita a que la tengamos allá a la mano y cuando vayamos a enfrentar un nuevo reto, cuando tengamos una situación compleja, difícil, invite a replantearnos lo que estamos haciendo y quizá incluso replantearnos el quiénes somos, las tengamos a la mano y las podemos poner en práctica para efectivamente, bueno, hacer ese reencuadre que consideremos pertinente y sobre todo no quedarnos estancados, ¿sí? Que nos permita avanzar, porque creo que allí está la clave. Gracias una vez más, Rosángel. Escuchamos a Alejandro y avanzamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen que no puedo estar en la intervención pasada, que se me quedó en interno un momento, pero bueno, cosas de Venezuela. Bueno, a mí me parece importante hablar del tema del propósito, porque cuando uno va a ejecutar un plan, sea cual sea, uno siempre se plantea dos preguntas, que son el qué y el cómo. Pero lo que es más importante es el por qué. Porque en verdad tú puedes ejecutar algo, puedes hacerlo de la mejor manera, los tiempos que te definiste, en el plazo en el que lo hiciste, pero eso no significa que a ti te vaya a llenar como persona. Por eso el hablar de propósito es hablar del significado de tu vida. Y bueno, si todavía no has encontrado tu propósito en la vida, no me parece que es algo que sea malo, porque bueno, hay una frase muy famosa de Buda, que dice que el propósito del ser humano es buscar su propósito en la vida. Y eso es una frase que tiene muchas interpretaciones, porque en verdad, a medida que uno va creciendo, uno va cambiando la manera en la que ve la vida. Y
Inclusive me parece que hasta si cambias tu manera de ver el mundo cambia para ti. Entonces, en este sentido, creo que hay veces que el propósito sí cambia en función de cómo tú vayas creciendo, de cuáles sean tus experiencias y en función de los objetivos que tengas. Entonces, bueno, me parece que el propósito verdaderamente es, si no una de las cosas más importantes, la más importante de la vida. Así que bueno, muchas gracias por escuchar mi pequeño monólogo. Gracias, Alejandro, por compartir esa visión. Y a mí lo que me encanta de este tipo de espacios es poder enriquecer o acompañar la conversación con lo que ustedes plantean, porque tal cual. Es así, ¿sí? Creo que tal cual el propósito evoluciona con nosotros, a medida que nosotros aprendemos, tenemos una perspectiva distinta del mundo, y tú lo decías, ese mundo cambia para nosotros, pero no porque alguien lo decidió, sino porque yo tomé una decisión clave, y quizá esa conciencia, asumir esa responsabilidad es indispensable. Creo que Alejandro con Isabel podrían hacer una dupla interesante para dar esta clase. ¿Por qué hablar de propósito? Ustedes han dado muchísimas razones y estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo con ustedes porque, bueno, yo no me lo pregunté cuando tenía 16, no me lo pregunté cuando tenía 18, me hice la pregunta cuando tenía 22 y me tocó tomar decisiones en ese momento para mí difíciles, pero que hoy me hacen sentir contento de lo que estoy haciendo. Quizá no he llegado a la versión final de los proyectos y de las iniciativas que quiero desarrollar para cumplir mi propósito, pero todos los días me levanto con la claridad y la conciencia de que algo puedo hacer, y conversar con ustedes hoy es una de esas cosas. Entonces, les traigo algunas visiones, algunas premisas de algunos autores que hablan de todo este tema del propósito, ¿no? Y el primero, casualmente, está alineado con Simon Sinek, que es uno de los que plantean este tema de preguntarnos o empezar primero por el por qué. Quizá algunos de ustedes ya lo conocen, lo han escuchado, creo que Alejandro lo conoce por la forma en la que se expresó. Totalmente, la lógica nos dice, piensa en el qué y en el cómo, y de último dejamos el por qué, y sin darnos cuenta, eso nos da doble trabajo, o triple trabajo a veces, porque cuando empezamos a hacer algo y no tenemos clara la razón, la motivación para hacerlo, en algún punto decimos, epa, nos preguntamos, perdonen, nos preguntamos, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Y a veces digo, miren, de verdad, no tengo idea, no estoy tan claro. Entonces, es importantísimo empezar tener claro ese por qué, ese para qué, y luego los cómo y los qué van a transformarse, van a evolucionar a medida que nosotros vayamos creciendo y vayamos aprendiendo. Entonces, esa primera visión nos la regala Simon Sinek, y Simon Sinek habla de que el propósito es poner nuestras habilidades o nuestros superpoderes al servicio de otros, ¿sí? El propósito es poner quienes somos, nuestra esencia, al servicio del otro para agregarle valor, ¿sí? Eso lo podemos ver allí en la siguiente lámina. Más allá de darles una definición de diccionario o de un libro de lo que es el propósito, quiero que nos llevemos estas premisas que les quiero compartir, que están allí en esa segunda lámina, de 3 autores o de 3 visiones o 3 expertos que trabajan con todo este tema. La primera es esa de Simon Sinek, que dice poner tus superpoderes al servicio del otro. Y estos superpoderes no son más que tus habilidades, tus conocimientos, tus experiencias, esa forma en la que ves el mundo, lo que tú crees, lo que te define, lo que te mueve. Y cuando lo pones al servicio del otro, allí hay un propósito, o allí puedes tú, desde esas acciones, desde ese compromiso de agregar valor al otro, conectarte con tu propósito. Hay otra visión que es de... Hay otra visión que es de Yokoi Kenji, que nos dice que el propósito puede venir de algunas decisiones que tenemos que tomar nosotros luego de enfrentar ciertas situaciones. Y estas situaciones pueden venir determinadas por una situación, un espacio, sí, el Colombo japonés, ese mismo, de un espacio que nos genera inconformidad, sí, una situación que nos genera una profunda inconformidad y nos invita a actuar. Si yo, frente a esa situación, hago algo desde mis capacidades, muy conectado también con la visión de Simon Sinek y de los que están alineados a su visión, es si me siento inconforme y hago algo, allí
de alguna u otra forma estoy siendo fiel a mi propósito o estoy en la búsqueda de ese propósito para resolver o atender o dar solución a esa situación que se está presentando. Y también desde la gratitud. Si yo estoy en una situación o se me presenta un espacio que me genera muchísimo bienestar, que me invita a querer volver, que me invita a querer repetir esa situación o volver a estar en ese momento, también por allí nos podemos conectar con nuestro propósito. Por ejemplo, yo me siento privilegiado de haber estudiado en la Universidad de Simón Bolívar, de haberme formado como facilitador y de haber encontrado, gracias a ser voluntario, desde hace 11 años mi propósito. Y por aquí, es decir, por el tema de la gratitud, considero yo que he conectado o me he encontrado con mi propósito. Si yo les preguntara a ustedes, y lo ponen por allí por el chat, las personas que lo tienen un poquito claro, que están en esa búsqueda, están más o menos claros de a dónde van, se han conectado con su propósito o están conectándose con él desde la gratitud o desde la inconformidad. No hay respuestas buenas ni malas, no hay como una receta o una fórmula secreta. En el caso de Yokoi Kenji nos plantea que, bueno, en esas dos situaciones o en esos dos momentos podemos conectarnos con nuestro propósito. Cuéntenme, ¿se han conectado o se están conectando con su propósito desde la inconformidad o desde la gratitud? O una mezcla. En mi caso un poquito es una mezcla porque, bueno, también trabajo con el tema de la educación y hoy la educación me genera una profunda inconformidad por demasiadas cosas que están pasando, que ustedes saben, que yo sé, que todos conocemos y que, bueno, quizá yo solo no las puedo transformar y no las puedo cambiar, pero desde quién soy, de las cosas que hago y que decido hacer, puedo agregar mi granito de arena. Alguien hizo una pregunta, ¿cómo sería conectarse a tu propósito desde la inconformidad? Ana, una situación que te genere inconformidad, que te genere molestia y que tú decidas hacer algo frente a esa situación para dar solución, de alguna u otra forma se está conectando con la premisa anterior, que es poner tus habilidades y tus superpoderes al servicio del otro. Entonces, de esa forma, considera Yokoi Kenji, yo también quizás lo veo así, de cierta perspectiva, y para cada persona puede variar la manera en la que nos acercamos a nuestro propósito, ¿no? Entonces, muchos de los que están acá, tal cual, muchos de los que están acá se conectan con ambas, algunos se conectan solo desde la inconformidad, algo que me molesta rotundamente y voy a hacer algo para transformarlo y cambiarlo, y allí en mi propósito, entonces va por allí la cosa. Y la tercera, que está muy vinculada con un autor que se llama Ken Robinson, que para mí es como un mentor en todo este mundo del tema del propósito, de la educación y de la búsqueda de sentido, como nos decía o nos regalaba Alejandro también. Cada uno de nosotros, y hay unos autores también españoles con otras herramientas que luego les puedo compartir como material complementario, que plantean que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, o tiene la posibilidad de contar su propia historia. Pero para eso tenemos que asumirnos como protagonistas de esa historia. Y esas voces que vienen de afuera, ese entorno, y lo decía alguno de ustedes en sus comentarios, a veces nos desviamos del camino que nosotros queremos seguir, o a veces abandonamos o desestimamos algunas decisiones que tomamos por escuchar voces de otras personas, por escuchar o ver otros ejemplos que no digamos que son buenos o que son malos, pero que sí, bueno, quizás no, nos desconectan de nuestra esencia. Y si nos desconectan de nuestra esencia, creo que allí hay que revisar, ¿no? Si nos quedamos alineados a eso o buscamos la manera de tomar una decisión distinta. Que Robinson plantea que todos nosotros o todos los seres humanos tienen algo que se llama el elemento, que es ese espacio, ese lugar donde se conectan sus habilidades con lo que les apasiona. Esa combinación perfecta donde está lo que te gusta, lo que se te da, es decir, lo que te gusta, te apasiona, y lo que se te da muy bien. Eres bueno para algo y además te encanta, te apasiona, se te pasa el tiempo haciendo eso. Y él nos dice que ese elemento nos da la posibilidad y nos da una energía creativa, nos da la posibilidad de contagiar a otras personas desde nuestras acciones, desde nuestras decisiones, y no necesariamente con la intención de motivarlos, de inspirarlos, solo con nosotros hacer algo conectados con ese elemento, con esa esencia, nos va a permitir contar una historia que sea memorable. ¿Me escuchan? Él nos plantea que en su libro El Elemento, se los voy a hacer llegar también, en El Elemento él nos plantea a través de un montón de historias, nos habla del creador de Los Simpsons, nos habla de
la coreógrafa original de El Cisne Negro, nos habla también de un montón de otros profesionales en distintas áreas que se conectaron con su elemento y que no necesariamente han tenido una vida fácil, no necesariamente han tenido una vida sencilla, pero sí han tenido una vida o una historia que es memorable, que son reconocidos, son recordados por el trabajo que hacen, son reconocidos, son recordados por todo lo que le han dado de alguna u otra forma al mundo desde su esencia y de su elemento. Artistas, profesionales en temas académicos, a través de sus investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación desde esta visión es a subirnos protagonistas de esa historia y a tomar las decisiones que tengamos para escribir el próximo capítulo que queremos escribir con nuestra mano, ¿sí? Con nuestro puño y letra, no con las decisiones de otros, no con las condiciones que nos está presentando el entorno, sino con las decisiones que conscientemente nosotros vamos a tomar para ello, ¿sí? Entonces, todo esto se escucha muy bonito y muy romántico cuando lo conversamos así y yo hablo y todos compartimos, pero hay que poner quizá manos a la obra, ¿no? Y en esta oportunidad, una herramienta que tenemos, quizá algunos ya las conocen, como les decía, que hayan visto esta clase o alguna otra clase en la que hemos dado el tema del propósito, vamos a conocer algo que se llama el árbol de la vida, pero antes, 3 premisas clave para entender mi visión o la visión de Área Índigo y de perspectiva del tema del propósito. El propósito es algo que se construye, ¿sí? No es algo que te encuentras, no es algo que te dan, no es algo que viendo un ocaso, porfa, apaguen su micrófono. Hay alguien que tiene el micrófono desbloqueado y se escucha. Gracias. Estos expertos, Yokoi Kenji, Simon Sinek y Ken Robinson, nos dicen que este tema del propósito es algo que nosotros decidimos, ¿sí? Y que confirmamos día a día con nuestras acciones, con nuestras decisiones, y nace de la voluntad, de las acciones y de la responsabilidad de que somos los protagonistas de esa historia. No esperemos a que alguien nos diga o que nos traiga el pergamino donde está escrito nuestro propósito. Si nosotros no lo buscamos, no lo decidimos y no lo construimos, nos podemos quedar esperando. La herramienta que les queremos compartir en esta oportunidad se llama el árbol de la vida. Es una herramienta que, bueno, ya tenemos esos, ¿cuántos? 4 años haciendo el programa, 3 años. Los 3 años que llevan haciendo el programa, 4 años, creo que decía Tere al principio. Esta herramienta y que nos permite, bueno, quizá todo lo que hemos venido hablando desde el inicio de la clase, aterrizarlo en una herramienta que efectivamente podamos revisar en algunos momentos de nuestra vida, poder ajustarla en caso de que consideremos que vale la pena ajustarla para evolucionarla y, bueno, poder compartirla también en los espacios en los que ustedes hacen vida, porque, bueno, es una herramienta para dar. El árbol de la vida nos invita a reconocer, en principio, esa proyección a futuro de quiénes queremos ser. Ya yo les preguntaba y ya esa pregunta la respondimos hace un ratico, pero sí la invitación en este momento es a que podamos escribir un poquito más, ¿no? En ese momento me dijeron quizá alguna profesión, hubo personas que me dijeron que querían evitar ciertas situaciones desde la profesión en la que se están formando, otras personas de alguna u otra manera dijeron que les gustaría cambiar o transformar el mundo desde lo que van a hacer o desde lo que ya hacen. Y la invitación es a que podamos escribir ciertas cositas y ahorita les coloco un ejemplo, ¿no? ¿Cómo me gustaría ser recordado? ¿Qué legado me gustaría dejar? ¿Cómo me veo en unos años como profesional, a nivel personal, etcétera, etcétera? Y les coloco allí el ejemplo en mi caso, ¿sí? Que está acá en el árbol, para que ustedes, bueno, se puedan quizá orientar un poquito y les regalamos 2 minutos para que anoten lo que van en su árbol, en la copa de su árbol, perdón, o esa proyección, para que luego lo compartamos al final, después de haber visto toda la herramienta. Entonces, en mi ejemplo, que sí está en esta otra lámina, esa proyección se coloca en la copa del árbol. ¿Sí? En esa copa del árbol vamos a responder cómo nos gustaría vernos en el futuro o cómo nos gustaría ser recordados. Yo les coloco allí. Me gustaría ser recordado por formar triunfadores. La palabra triunfadores genera a veces cosquillas en el cerebro o pregunta, ¿a qué se refiere este señor con triunfadores? Bueno, jóvenes o seres humanos, personas que a pesar de esos cambios del entorno, esas situaciones que se presentan, estén conscientes de ese propósito que tienen, de esas herramientas que tienen para enfrentar todo eso que se presenta. A eso se refiere la palabra triunfador.
Me gustaría tener una productora de talentos en el futuro, me gustaría aprender a tocar timbales, me gusta mucho la salsa. Quiero tener una fundación que trabaje el tema de educación experiencial. Me gustaría viajar por el mundo. Me gustaría tener un consultorio específico en el área de orientación vocacional y profesional. Me gustaría ser un educador reconocido en esta área y hacer mi aporte para transformar la educación en Venezuela. Eso es un poquito de esos frutos que yo quiero dar o que quiero recoger o que quiero disfrutar de cara a mi futuro. Me gustaría ahorita que en 2 minuticos ustedes puedan anotar todo esto en una hojita aparte, ¿sí? Y cuando estén listos, vayan colocando por el chat, 2 minuticos nos podemos tomar para esto y vamos escribiendo allí qué es eso que queremos para esa copa de nuestro árbol. Lo anotamos y a medida que vayan terminando, podemos poner en el chat un 1, o podemos colocar un punto, o podemos colocar un emoji, un listo para saber que podemos avanzar, ¿de acuerdo? Cuando yo vea allí una cantidad importante de reacciones, sé que podemos continuar a la siguiente parte de la herramienta, ¿de acuerdo? Alguien que me confirme. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Responder a esas preguntas o a las preguntas de cómo me veo en el futuro, cómo me gustaría ser recordado, qué me gustaría dejar, qué me gustaría tener, etcétera, etcétera. Un par de minutitos y cuando ya vayan terminando lo colocamos una reacción por el chat para saber que podemos avanzar. Hay un micrófono abierto que se escucha. Ojo, si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, estoy por acá. Yo tengo una duda, ¿el árbol lo hacemos con